Bueno, gloria a Dios. Comenzamos entonces nuestra clase, como siempre, con una palabra de oración antes de comenzar con la enseñanza bíblica. Oremos. Padre, te damos gracias porque en esta hora podemos clamar a ti, reconociendo que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro Padre Celestial. Y te damos gracias sobre gracias por la salvación que tú has provisto para nuestras vidas. Te pedimos en esta hora que tú bendigas, Señor, esta clase, que tú bendigas también la clase en el templo, que tú bendigas a cada hermano y cada alma aquí en esta noche, y que permitas que la enseñanza de tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y nos permita, Señor, crecer espiritualmente delante de ti. Aparta de nuestra mente y de nuestro corazón aquellas cosas que no te agradan y permite que la enseñanza hoy penetre profundamente en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por la presencia de ustedes y por los hermanos que tal vez están los que estén en las redes sociales, y vamos a continuar con nuestras clases para congregados, para nuevos creyentes, que hemos estado dando durante algunas semanas por indicación e invitación del pastor. Y hoy, bueno, ya hemos visto la Biblia, hemos visto la doctrina de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, vimos la Trinidad, y ahora vamos a ver. Nos quedan dos o tres cosas. Nos queda la doctrina del pecado y la doctrina de la salvación. Y después el bautismo. Y después, cuando pase el bautismo, la otra semana, la última clase será hablar de la iglesia. Ya ustedes, como personas bautizadas, vamos a hablar también de la iglesia. Y hoy vamos a hablar sobre la doctrina del pecado, que en teología se llama armatología. Olvídense de ese nombre, no es importante ahora el nombre. Y hay mucho que decir sobre el pecado. Sin lugar a dudas, hay mucho que decir sobre el pecado. Pero en esta conferencia, esta no es una clase de teología para que ustedes sepan desde el punto de vista teológico todo lo que tiene que ver con el pecado, sino vamos a ver algunos conceptos importantes que vienen a la palabra de Dios en relación con el pecado. Y ustedes van a conocer que la doctrina del pecado está íntimamente relacionada con la doctrina de la salvación. Incluso vamos a estudiar hoy conjuntamente la doctrina del pecado con la doctrina de la salvación, en la esperanza de que el tiempo nos alcance. Pero de todos modos, si no nos alcanza, pues podremos continuarla la próxima semana cuando hablemos acerca de el bautismo. La primera cosa que es importante decir acerca de el pecado es la realidad del pecado. La realidad de que el pecado existe, que es una realidad, como dicen algunos autores, trágica, que está reconocida no solo en la Biblia, sino también está reconocida en la historia de las naciones, porque la historia de las naciones y lo que ha sucedido a través de la historia, desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, es un registro detallado de actitudes pecaminosas y de hechos pecaminosos, y se demuestran fehacientemente las terribles consecuencias del pecado. Ahí están las guerras, ahí están, bueno, la historia de depravación, la historia de violencia y toda la historia que hay en el mundo que ustedes conocen, y cosas que ustedes no conocen, que es parte también de la historia y del desenvolvimiento y el desarrollo del pecado en este mundo. Ahora, ¿cómo definiríamos lo que es el pecado? Si yo preguntara qué es el pecado, bueno, algunos podrían señalar, tal vez algunos dirían, bueno, los pecados son las cosas malas que el hombre hace, las cosas malas que el hombre piensa, las cosas malas que el hombre dice. Pero la pregunta entonces sería, bueno, ¿y quién determina qué cosas son cosas malas y qué cosas son cosas buenas? ¿O cuáles son los pensamientos malos, cuáles son los pensamientos buenos? ¿O cuáles son las cosas que hablamos que son malas y cuáles son las cosas que hablamos que son buenas? ¿Quién determina eso? ¿El hombre? No, el hombre no puede determinar eso. El hombre no está capacitado para decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo, para decir qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Lo que es pecado aquí puede no ser pecado en otro lugar. Y lo que es pecado en otro lugar puede que no sea pecado aquí. Y cosas que hacemos aquí que pueden ser consideradas malas en otros lugares hacen cosas que son consideradas malas para nosotros. De modo que el hombre no está capacitado para decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Y la historia normal ahora que tenemos en este mundo, desde cómo está la sociedad, nos está diciendo que no es posible que el hombre sea capaz de decir lo que es bueno y lo que es malo. Cuántas cosas han sido malas desde el punto de vista moral durante siglos y siglos y siglos, y ahora son buenas. Y ahora el que piensa bien, pues está pensando de manera retrograda o está pensando mal. No, el hombre no es quien está capacitado para eso. Quien está capacitado y quien determina lo que es pecado es Dios. Él es quien determina lo que es el pecado. Y yo estuve buscando una bibliografía que no fuera religiosa, no fuera un diccionario bíblico, no fuera, para ver qué me decía acerca del pecado.
y me decía, esa bibliografía me dijo, es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. La transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Y para nosotros los creyentes, la definición de lo que es el pecado se resume en que es todo aquello que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo aquello que decimos, todo aquello que hacemos, e incluso todos nuestros pensamientos que no estén de acuerdo con la voluntad de Dios que está en su palabra, eso es pecado. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios es pecado. Y hay en las Escrituras dos tipos de pecado. No estoy hablando de pecados muy malos, como matar, como, no sé, violar, como que merecen que la persona se muera, y pecados buenos o menos malos, que no, se robó un lápiz. No estoy hablando de categorías de pecado. Estoy hablando de dos grandes clases de pecado que existen y que está bien también en las Escrituras. Son pecados existen los pecados llamados de comisión y los pecados llamados de omisión. Pecados de comisión y pecados de omisión. Los pecados de comisión son aquellas cosas que hacemos que no estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Y los pecados de omisión son aquellas cosas que Dios quiere que hagamos y no hacemos o no cumplimos. No hacemos o no cumplimos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Yo sé que esto es algo que ustedes pueden entender bien. Por ejemplo, en Éxodo 20 vienen los 10 mandamientos, que todos ustedes o lo han leído, lo han oído hablar en las Escrituras. Por ejemplo, dice Éxodo 20:13, no matarás. Verso 14, no cometerás adulterio. Verso 15, no hurtarás. De modo que cuando usted mata a alguien, comete ese pecado, cuando usted comete adulterio, cuando usted hurta o otras cosas más, pues usted está cometiendo un pecado de comisión. Está cometiendo un pecado, está cometiendo algo que está claro en la Escritura que no puede hacerse. Dios no quiere que se haga. Ese es el pecado de comisión. Ahora, los pecados, por ejemplo, de omisión sería, en el verso 12 aparece un mandato, uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Si usted vive una vida en la cual no honra a su padre y a su madre y no cumple con ese mandato de Dios, pues usted no está haciendo lo que Dios quiere, y usted está entonces cometiendo un pecado de omisión. No está cumpliendo con algo que el Señor dijo. Así que no es algo, hay cosas negativas que no puede hacer y hay cosas positivas que usted debiera hacer porque es la voluntad de Dios, y si usted no la hace es un pecado de omisión. Y el apóstol Santiago resume estos conceptos del pecado de omisión en Santiago 4:17. Dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Yo diría, no voy a llamarle la atención a Santiago ni nada, pero si usted sabe hacer lo bueno y tiene la capacidad, el poder de hacerlo y no lo hace, le es pecado. Porque yo puedo tener ahora conocer de que él tiene un problema y yo sé cuál es la solución a su problema, pero yo no la tengo en mis manos. No tengo la capacidad, no tengo el conocimiento, no tengo el poder para resolverlo, aunque yo sé. Bueno, no puedo hacerlo. Yo quisiera ayudarle, pero no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, es que usted tenga el conocimiento de poder hacer algo bueno, y usted tenga la capacidad de poder hacerlo, y usted no lo hace. Eso es lo que dice Santiago 4:17. Saber hacer lo bueno y no lo hace, eso al hombre le es pecado. Ahora, cuando el hombre desobedeció a Dios, y esta es la esencia del origen del pecado, la desobediencia de Dios, el hombre contaminó su naturaleza humana. Cuando hablamos de la naturaleza humana, no hablamos solamente del cuerpo, hablamos de la mente, y sobre todo la mente y el cuerpo también, ¿no? Y ese pecado, esa naturaleza pecaminosa, ese pecado que contaminó esa naturaleza al hombre y formó su naturaleza pecaminosa, se ha transmitido a través de los siglos, de los milenios, desde que el mundo, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, desde Adán hasta nuestro día. Luego, el único culpable por la presencia del pecado en el mundo es el ser humano, es el propio hombre. Cuando digo el hombre, estoy hablando del hombre y la mujer, sentido genérico, no en general, el ser humano, pudiéramos decir. El único culpable por la presencia del pecado es en el mundo. Por eso es que Pablo escribió, cuando le escribe a los romanos, esta iglesia de los romanos, en Romanos 3:23 dice categóricamente, inspirado por Dios: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra todos no excluye a nadie, incluye a todos. No es decir, no, incluye a todos, exceptuando obviamente a Jesucristo, ¿no? Pero incluye a todos. Pablo fue un hombre pecador,
Abraham fue un hombre pecador. Juan el Bautista fue un hombre pecador. Y David Hernández, que soy yo, también soy un hombre pecador. Pero si ustedes no lo sabían, se lo voy a decir, ustedes también son pecadores. Porque no hay justo ni uno, todos somos pecadores, ¿verdad? No hay justo ni uno. Y Pablo dice aquí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, en que todos pecamos está claro, pero ¿qué es eso de que estamos destituidos de la gloria de Dios? Es que fuimos creados para compartir la gloria de Dios. Cuando dice la gloria de Dios no es que yo sea glorioso, sino que yo puedo estar en un lugar donde está la gloria de Dios presente. Fuimos creados para eso. Pero por causa del pecado, al hombre ahora se le priva de esa oportunidad de poder participar de la gloria de Dios. Es como si fuera, usted está vivo, usted podía venir aquí si tenía tal condición. No la quiere hacer, aquí no puede venir. Esa es la gloria de Dios. Y lo que sucede es que Dios es un Dios muy santo, y no puede presentarse el pecado delante de él. Así que todos pecamos y por tal razón estamos destituidos, separados, ¿no?, de lo que es la participación de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios también el Espíritu Santo le reveló a Pablo, un poquito más adelante, en la misma carta a los romanos, pero en el capítulo 6, en el verso 23, le dice, Pablo dice, o escribe, la paga del pecado es muerte. Es como si fuera casi la continuación de lo que estaba diciendo, y vamos a hacer la unión ahora. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, todos pecaron. Al haber pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No tenemos derecho a estar en la presencia de Dios. Pero además, la paga por haber pecado es la muerte. Pero, la gracia, el amor, la misericordia de Dios dice, hay una dádiva, hay un regalo. Aunque te mereces la muerte, hay un regalo para ti a través de la fe en Cristo, que es, como dice el pasaje, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquí están los pasos, sin lugar a dudas, escalonadamente. El hombre pecó, el hombre está destituido de la gloria de Dios, el hombre tiene la sentencia de muerte eterna, pero hay una solución para el pecado, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que al pecar el hombre no solo está destituido de la gloria de Dios, sino que también está condenado a muerte eterna. Estamos hablando de muerte eterna. La muerte eterna es la separación por toda la eternidad de Dios y el hombre. Sin ninguna oportunidad, sin ninguna posibilidad futura de que pueda el hombre volver a estar en comunión con Dios. Voy a decir esto porque esto es necesario que se diga y que ustedes que están comenzando los caminos del Señor lo conozcan, ¿no? Hay una doctrina que promulgan algunas iglesias llamadas cristianas que se llama universalismo. ¿Y qué quiere decir la doctrina del universalismo? Quiere decir que sí, cuando la persona muere y venga al juicio final, todos estos que creyeron van a la gloria y todos estos que no creyeron van al infierno. Pero, según esta doctrina, que no tiene ni un átomo de base bíblica, tiene estos que están en el infierno, cuando pasen mucho tiempo, el tiempo que Dios desee que va a pasar, como Dios es tan bueno y tan misericordioso, vengan ustedes también para acá, para la gloria. No, vamos a sacarlos acá del infierno. Ahí se va a quedar el diablo y sus ángeles, los demonios, pero vamos ustedes. No hay base bíblica para eso. Está de más decir que la palabra de Dios dice categóricamente, al fuego eterno. Y la palabra eterna nos dice que es 1000 años, 2000 años, 1.000.000 de años, 100.000 millones de años. No. Usted pone después de duro, primero, todos los horas que usted quiera. Pero es todavía mucho más. No hay posibilidad. Esa es la muerte eterna. Así que no crean, si alguien les dice a ustedes acerca del universalismo, porque yo tengo amigos cubanos allá que hablando con él me decía eso, y le decía, ¿dónde dice la Biblia eso? Y dice, no, la Biblia no lo dice, pero es que Dios está... No, tú no puedes suponer la actitud y lo Dios. Estás jugando y cuestionando la justicia de Dios. Estás ensalzando tanto el amor de Dios que estás cuestionando su justicia. Dios es totalmente amoroso, pero también es totalmente justo. Así que esto no lo tenía aquí en la conferencia, pero sí quise decírselo porque para que usted se encuentre alguna persona, algún conocido que participa o milita en alguna de estas denominaciones
llamada cristiana, y cree eso, se lo puede decir categóricamente. No hay una absoluta ni una base bíblica para eso que tú estás diciendo del universalismo. Ahora, el pasaje dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la gracia y el amor de Dios son tan grandes como su santidad y su perfección, y Él en su misericordia pues proveyó la salida a esa destitución de la gloria de Dios que teníamos nosotros los humanos y a la muerte eterna. Y eso fue la encarnación de Dios Hijo y su sacrificio en la cruz. Cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, Juan estaba el Bautista predicando, ¿no? Antes de que Jesús comenzara su ministerio, Juan comenzó primero. Y cuando Juan comenzó su ministerio, que venía Jesucristo, él les dijo a las multitudes a las cuales él estaba bautizando y estaba enseñando, digo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdón. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No estaba diciendo que en el momento en que Cristo estaba en la tierra ya no iba a existir más pecado. No, estaba diciendo que por estar Cristo en la tierra había una posibilidad de que todo el mundo pudiera eliminar el pecado de su vida y tener acceso a Dios. Eso es lo que quería decir el apóstol Juan el Bautista. No era el apóstol Bautista, no era apóstol. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquí el Cordero de Dios que puede limpiarte de tus pecados, que puede limpiar el pecado de cualquiera. Dice allá en el Antiguo Testamento, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La única manera de hacer eso es a través de Jesucristo. Es decir que por medio y solo por medio de Jesucristo, la fe de Jesucristo, la maldición del pecado y ese castigo de muerte eterna pueden ser eliminados. Y el propio Jesucristo habló de eso. Cuando él en Juan 3:16 pasaje que todos conocen de memoria, esto fue lo que dijo. Porque de tal manera, y eso lo dijo Jesucristo, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Y qué cosa? Que tenga vida eterna. Y es lo que dice Pablo, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la condenación y la muerte eterna por causa del pecado son eliminadas. Y entonces estamos en paz y vamos a estar justificados por la fe ante Dios. Cuando Pablo escribe a los romanos, este mismo Pablo, la epístola yo la menciono mucho porque yo la he estudiado mucho y daba muchas clases de romanos en el Instituto Bíblico allá en Cuba, en nuestra iglesia, y me apasiona el romano y siempre lo menciono, y siempre que estoy haciendo alguna clase o algo, me viene algún pasaje de Romanos, y aquí me viene el pasaje de Romanos 5:1. Romanos, cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 5, un poco antes de Romanos 6, lo que dijimos ahora, le dice a los romanos que somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y cuando usted pone su fe en nuestro Señor Jesucristo, usted está justificado ante Dios. Dios lo considera como justo, Dios lo trata como justo, aunque usted ni yo somos justos. Dios lo considera como justa, persona justa, lo trata como un justo. Es decir, que nosotros podemos ser salvados de esta condenación, de este castigo, que está bien claro en las Escrituras, por causa del pecado. Y eso ya nos da entonces pie para que entremos a estudiar lo que es la doctrina de la salvación. Por eso les decía al principio que están muy ligadas desde el punto de vista de su estudio y la comprensión, el pecado y la salvación, porque el pecado es lo que nos condena, y a través de la fe en Cristo Jesús tenemos salvación y nos libramos de esa condenación. ¿Y qué cosa es la salvación entonces? ¿Qué cosa es la salvación? Dice también la bibliografía especializada, la salvación es el proceso a través del cual Dios salva a los hombres del pecado y de las terribles consecuencias que tiene el pecado en el ser humano. Me repito esta definición. La salvación es el proceso a través del cual Dios salva a los hombres del pecado, y es un proceso, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Dios salva a los hombres del pecado y de las terribles consecuencias que trae el pecado. Y ya vimos anteriormente, decía que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Y como que pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que la salvación es un proceso que nos salva de esa destitución, nos restituye de nuevo a la gloria de Dios, a tener acceso a la gloria de Dios, y nos da la vida eterna. Y salvación significa la liberación de alguien o de algo, la liberación de un peligro tal vez inminente. Les pongo algunos ejemplos.
Un enfermo necesita de un médico. Está muy malo de cualquier parte y necesita un especialista de ahí. Una persona que está siendo acusada de un crimen o de algo malo que no lo ha cometido, pero que no tiene conocimiento de las leyes, pues necesita un abogado que conozca, ¿verdad?, las leyes y pueda defenderlo en un tribunal. Y uno que se está ahogando en el mar, para poner otro ejemplo más, necesita de alguien que sepa nadar y que le tiene un salvavidas que se tire a rescatarlo. Ahora, notemos que en ninguno de estos casos, claro, ni el que está enfermo, ni el que se ahoga, ni el que está acusado, y cualquier otro ejemplo que ustedes quieran poner, esa persona que está en ese peligro puede salvarse por sus propios medios, ¿no? Porque a no ser que sea un doctor, el que está enfermo, tiene que decir, no, yo no sé qué puedo hacer, me duele aquí, me duele allá, no sé qué es lo que tengo. Entonces el médico, usted tiene esto y esto, y tiene que tomar tal cosa, tiene que hacer esto, hay que operarlo, por la solución que sea. Y el que se está ahogando, que no sabe nadar, pues mucho menos. Ese es lo que va a patalear arriba del agua ahí y se va a hundir más. Es lo que pasa con los que no saben nadar. Y el que está acusado y se pone a hablar, a lo mejor lo que hace es que se hunde más todavía. Se hunde más todavía, que eso ha pasado en muchas ocasiones. Luego necesita una ayuda externa para poder lograr su salvación. En el caso del ser humano, hay otra cosa más que voy a decir. No solamente es que el que se ahoga, el que está siendo acusado o el que está enfermo necesite a alguien, ¿no? Es que cuando esa persona llega, tú le digas, sí, ven para que me trate, ven, yo quiero contratarlo a usted para que me defienda. Sí, tírate, ayúdame que yo no sé nadar, me voy a ahogar. Sí, dígame qué es lo que tengo que tomar, doctor, qué es lo que tengo que hacer. Porque si la persona dice, no, yo no quiero hacer nada de lo que dice el doctor, y el que se está ahogando dice, no me mande nadie a nada, y el que tiene un dice, no, yo no necesito ningún abogado, mira, se ahoga, se muere de enfermedad y lo van a meter en la cárcel. Entonces, luego, no solamente está la necesidad de que alguien nos pueda ayudar en un momento de peligro y salvarnos, sino nosotros aceptar esa ayuda que nos quieran dar. Es bastante obtuso pensar, tal vez no, un hombre se está ahogando y alguien viene, no me hace falta que me salve. No. Una persona que está muy enferma y que puede morirse le diga, no, yo no quiero médico. Eso, sabemos que eso no pasa, ¿no? Todo el mundo necesita en un momento determinado una ayuda de alguien que puede salvarlo de cualquier situación. Y en el caso del ser humano que está perdido, que necesita ser rescatado, también necesita una ayuda externa para salvarse. Y la única solución a la ayuda externa para salvarse, la única solución es Jesucristo. Dice la Biblia, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Lo voy a decir categóricamente así con todas sus letras. Olvídense de la Virgen María, olvídense de Judas Tadeo, olvídense de Juanito Pérez Elsa. La Biblia dice categóricamente, porque no hay nadie bajo el cielo. El único que tiene poder y autoridad para salvar es Jesucristo. No tiene nada, ninguna otra persona, ninguno de los santos que algunas denominaciones dicen, ningún poder para salvar. El que tiene poder para salvar es Jesucristo. Esto no lo dice David, no lo predica el pastor Cabrera, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Entonces la única solución que tiene una persona pecadora para resolver su problema y no ser destituido de la gloria de Dios y poder obtener la vida eterna es sencillamente encontrarse con Jesucristo, quien es el único que tiene es el único medio y la única fuente de salvación. Lo que decía ahorita, Hechos 4:12, tengo aquí el pasaje, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún ser humano puede ser salvo en el nombre de alguien, por el poder de la Virgen tal, o por el poder del Santo Macual, o por el poder del Beato no sé cuánto. No. Solamente en el nombre de Jesucristo. Y como decía ahorita, el enfermo, el acusado, lo que se está ahogando, cualquier necesidad, necesita la ayuda, de lo contrario no se salva. También la salvación tiene dos lados, el lado divino y el lado humano. El lado divino es lo que Dios ha hecho y hace para salvar a esa persona, a ese pecador. Y el lado humano es lo que el hombre debe hacer para ser salvo, que en este caso está muy claro, es creer en Jesucristo, por lo cual tiene vamos a decir, una explicación más amplia que nos vamos a dar en este momento ahora. Allá en Hechos 16:31 se narra un episodio en el cual Pablo
y un compañero evangelista llamado Silas están en una ciudad llamada Filipos. Filipos fue el primer lugar donde se predicó el evangelio en Europa. Y ellos están allí y son encarcelados en un momento determinado. Y estando encarcelados, ahí que los ponen en el lugar más malo, más viejo, más oscuro, más lejos, más profundo dentro de la cárcel, ellos cantan y ven un terremoto y salen de allí prácticamente, como se dice, libre, pero no se van. Y el carcelero quiere matarse, porque el carcelero romano, si se le escapaba un preso, lo pagaba con la vida. Y entonces Pablo dice, no te hagas ningún daño, aquí no se ha ido nadie, está todo el mundo aquí, no tienes que matar. Aquí nadie se ha escapado. Y aquel hombre tocado por el poder del Espíritu Santo y le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer? Le dice, señores, hablando con Pablo y con Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? En ese momento el Espíritu Santo tocó a ese hombre. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le estaba diciendo que si creía él, ya también se iba a salvar la mujer. No, que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú, y si tu casa cree en el Señor Jesucristo, también se van a salvar. ¿Eh? Desgraciadamente hay hogares en los cuales una persona es creyente, un fiel creyente, y otras personas en su familia no creen nada. ¿Eh? No son creyentes, ¿no? Pero la posibilidad está de que se puedan salvar también. Y él le dijo a aquel carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este proceso de creer en el Señor Jesucristo como el Salvador de su alma es lo que se conoce en el cristianismo como la conversión. Si ustedes están aquí es porque en un momento determinado de sus vidas ustedes han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que los puede salvar, y por eso están aquí. Y por eso están aquí. Eso es lo que se llama la conversión. Ahora, este estudio es un poco, vamos a decir, un poco más complejo, pero vamos a tratar de llevarlo a cabo. Esta conferencia ustedes la van a tener. No creo que sea hoy, porque tiene varias hojas y no sé si es de tiempo sacarla, no creo que vaya a dar tiempo hoy, pero siempre se las voy a dar. Si no, cuando más el domingo, se la daré en algún momento. El que no venga el domingo, yo la guardo y se la doy en otro momento, para que ustedes puedan después con calma estudiarlo. Igualmente a los hermanos que nos siguen por las redes sociales. Cuando hablamos de conversión, hablamos de algo que consta de 3 pasos. Primero el arrepentimiento, después la fe y después el bautismo, para lo cual ustedes se están preparando en estas últimas semanas. Cuando una persona se convierte, no se ha ganado la salvación. Y esto quiero dejarlo bien claro. No, ya yo convertí, ya yo tengo la salvación en el bolsillo, ya yo me la conseguí, yo me la gané. No. Cuando uno se convierte, Dios en su gracia te da la salvación. Digamos que Dios no quisiera darte la salvación aunque tú te convirtieras. Tiene su derecho. Pero eso no va a pasar porque Dios es amor y es justo. ¿No? Pero o sea, cuando uno se convierte, no está comprando, adquiriendo, obteniendo por su capacidad, por su fuerza, por su decisión, la salvación. No. Lo que está es puesto bajo la gracia de Dios y dice, pues te voy a dar la salvación. Esto es importante que se conozca, ¿no? Cuando eso sucede, entonces comienza a actuar el lado divino. Así que el lado humano, ¿cuál es? El hombre cree en Jesucristo. El lado divino, que Dios le da la salvación a la persona. Bueno, Dios le da otras cosas más. Estamos hablando de salvación. Hay muchas cosas más que podemos hablar acerca de esto, pero lo que estamos hablando es acerca de la salvación. Ahí comienza a actuar la parte divina, ¿no? Dios justifica al hombre pecador, Dios le concede su gracia y Dios le da la salvación. Cuando una persona se convierte, está diciendo, yo sé que soy pecador, yo sé que estoy destituido de la gloria de Dios, sé que me merezco la muerte eterna, pero le pido perdón a Dios, reconozco que Jesucristo, Dios Hijo, vino al mundo y murió en la cruz por mi pecado, murió por mí para que yo no tuviera que morir, para hacerme la restitución a la gloria de Dios más fácil para mí sin tener yo que hacer nada, sencillamente poner mi fe en Él. Así que yo por eso pongo mi fe en Jesucristo. Sé que es el Hijo de Dios, sé que murió en el Calvario por mí, acepto el sacrificio de eso y pido que me perdone mis pecados y que me limpie con su sangre. Y entonces el Espíritu Santo obra en usted. Usted está convertido y el Espíritu Santo obra en usted. Dios le concede su gracia y Dios lo hace así. Y vamos a suponer que uno dice, esta es la salvación que le voy a dar a Javier, que le voy a dar a Carlos, que le voy a dar a David. Ahí tiene la salvación tuya. No la he ganado, Él en su gracia nos la ha dado.
Porque la salvación, como dice la Biblia, es un don de Dios. La salvación no se gana, la salvación la da Dios. ¿A quién se la da? ¿A quien quiere Dios? No, aquel que pone su fe en Dios. Y está bien claro en la Biblia. Está bien claro en la Biblia. No pones tu fe en Dios, no tiene Dios por qué darte la salvación. No, es aquel que pone su fe en Dios. Así que arrepentimiento, fe y bautismo. Dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Por gracia. Nosotros en el país decía de gratis somos salvos. Pero por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia y la salvación es don de Dios. Y en el verso 9 de Efesios 2 dice el apóstol Pablo que no es por obra para que nadie se gloríe. Así que si usted cree que usted cuando se convierte ha hecho una obra grande para su vida, sí lo ha hecho, pero no se ha ganado la salvación. La salvación Dios se la va a regalar. Porque en su palabra ha prometido que si eso pasa, le va a dar a usted la salvación. La fe, dijo alguien, abre la puerta a la gracia de Dios. Cuando usted pone su fe en Dios, usted está abriendo la puerta para que la gracia de Dios llegue a su vida. Dios le perdona, Dios lo justifica, Dios le da paz y Dios le da la salvación. Entre otras cosas. Entre otras cosas. De modo que para que la salvación del hombre se produzca, se conjugan tres factores. Uno, la gracia de Dios, que es el que da origen a la salvación. La muerte de Cristo, que es la base de la salvación. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiera manera de que nosotros hubiéramos sido limpios por ninguna sangre. No hubiera nadie que hubiese muerto en nuestro nombre. Seguiríamos siendo pecadores. Y la fe del hombre, que es la condición de la salvación. Ahora, yo quiero concentrar un poco más en esto de que lo que es el arrepentimiento, la fe y el bautismo. Que son aspectos importantes de la vida cristiana que ustedes deben conocer. Arrepentimiento, fe y bautismo. ¿Y qué significan estos tres conceptos de manera general? El arrepentimiento, en primer lugar, incluye el reconocimiento del pecado y el dolor por el pecado. El dolor por el pecado quiere decir, yo me siento mal porque sé que he pecado y a Dios no quería que yo pecara. Yo me siento mal porque hice esto y sé que a Dios no le agrada. No sé por qué lo hice. Señor, perdona. Ese sentimiento de culpa, de dolor, me siento mal por haber pecado. Si usted está en los caminos del Señor y usted hace algo malo, algo indebido, y usted no siente ese remordimiento, revise su concepto de conversión. Pero cuando uno está realmente convertido y uno sabe que hace algo malo, dice, caramba, hice esto, me hablé mal a fulano, me llevé esta cosa con el mío, cualquier cosa que usted haya hecho, y usted no está preocupado por eso, usted no siente ese remordimiento, vamos a llamarle remordimiento, tenga cuidado, revise su concepto de conversión. Eso que se conoce como el dolor por el pecado, la tristeza por haber hecho algo que a Dios no le agrada. Y el arrepentimiento también incluye la renuncia al pecado. Eso no quiere decir que usted nunca en su vida va a pecar, no, va a seguir pecando igual que yo. Va a seguir pecando igual que yo, igual que el pastor, igual que todo el mundo. Pero una cosa es no dejar de pecar, no poder dejar de pecar, y otra cosa es vivir en pecado. El que vive en pecado lo hace con pleno conocimiento, con plena conciencia, porque le gusta y lo quiere hacer. Ahora, no poder dejar de pecar es aquel que por nuestra naturaleza pecaminosa no podemos vencer esta naturaleza pecaminosa. No podemos vencer ni la naturaleza pecaminosa ni la mente pecaminosa, porque lo que hacemos con nuestro cuerpo es producto que viene de la mente. De eso ya hablamos la semana anterior. Así que ese es el arrepentimiento, ¿no? Es un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento y un propósito de relación con el pecado. Voy a tratar de alejarme del pecado lo más que pueda continuamente. Voy a tratar de alejarme del pecado en cualquiera de sus manifestaciones, porque el diablo es muy inteligente y puede hacer que el pecado se manifieste en multitud de formas. En multitud de formas. Eso lo dice alejarme del pecado. Dios espera que los hombres se arrepientan para poder salvarnos. Dice 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Que todos se arrepientan. Y ese todos, lo digo una vez más, como lo digo ahorita, no excluye a nadie. Dios quiere que las personas más malas que hay en el mundo se arrepientan. Que los asesinos, los violadores, los que roban, todo lo que hacen, cuantas cosas malas usted puede imaginar, Dios quiere que se arrepientan también y quiere salvarlos. No se arrepienten, quieren seguir en sus, nosotros decimos en el país decimos, ¿no? En sus 13, ¿verdad? Sus 13 está ahí, testarudo. Bueno, pues entonces no te arrepientes, bueno, pues no vas a tener entonces la condenación.
Así que ese es el arrepentimiento, reconocer el pecado, sentirse triste por haber pecado y renunciar al pecado, tratar de alejarse del pecado. El segundo aspecto es la fe. Y los elementos de la fe son creencia, confianza y fidelidad. Yo no estoy diciendo esto para que ustedes tienen que aprender esto de memoria. Estoy dando una información y ustedes, repito, van a tener esta conferencia y van a poder después, yo les invito a que ustedes después con calma, pues lean de nuevo la conferencia y la puedan estudiar y analizar, buscar los pasajes, porque no todos los pasajes que están aquí los puedo decir, porque si no, no me alcanzaría el tiempo. Pero lo estoy diciendo porque es información importante que el creyente debe conocer. Información importante que el creyente debe conocer. Por ejemplo, en cuanto a ya arrepentimiento, vimos lo que es. En cuanto a la fe, hay varios elementos. Es creencia, confianza y fidelidad. Es decir, creer en Cristo. Es decir, confiar en Cristo. Y es decir, serle fiel a Cristo. Olvídense lo de creencia, confianza. No, es que usted crea. La fe es creer en Cristo, es confiar en Cristo y es serle fiel a Cristo. Serle fiel a Cristo, porque muchas personas que dicen que creían en Cristo y que tenían fe en Cristo, con el tiempo han dejado de serle fiel a Cristo. Luego entonces ni creían en Cristo de verdad, ni eran fieles a Cristo. Eso es sencillamente en caso de la fe. Obviamente, cada uno de estos aspectos da para una clase teológica, que no es importante en este momento, ni es lo que ustedes necesitan ahora para el bautismo, ¿no? Estas son informaciones que ustedes deben conocer, pero repito, yo lo dije ya otras veces, no es una clase de teología que se deben de aprender, ni van a recibir ningún examen por eso. Decir, oye, es la hora del examen, Javier, ven para que le conteste la pregunta. No. La información tiene Javier lo estudiará y la leerá y buscará el pasaje, y él poco a poco se irá nutriendo, al igual que los demás, todo el mundo se irá nutriendo de la palabra de Dios. Ahora, en relación con el bautismo, y vamos a hablar más profundamente del bautismo en la próxima clase, que es la última clase antes del bautismo, que es el 28. El bautismo es la respuesta obediente a la ordenanza del Señor. Allá en Mateo 28 y en Marcos 16 y en Hechos 2:38 está la palabra del Señor diciendo ahí que todo aquel que cree tiene que bautizarse. El Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que ahí están las dos condiciones: primero creer, ¿no? Y bautizarse. Vamos a hablar de esto con más calma después cuando hablamos del bautismo la próxima semana. Por eso no voy a decir más nada acerca del bautismo hoy. Ahora, en el proceso de salvación de las personas ocurren varias cosas que Dios hace con la persona convertida. Dios hace muchas cosas con la persona convertida. Es decir, aquellas personas que se han arrepentido de haber hecho sus pecados, han reconocido quién es Jesucristo y han puesto su fe en Jesucristo. Voy a mencionar 4 o 5 cosas que Dios hace. Y vamos a comentar muy brevemente, ¿no? Repito, no vamos a dar una conferencia en cada una de estas cosas, pero sí para que ustedes vean y sepan hasta dónde llega la gracia, el amor de Dios por el ser humano cuando el ser humano pone su fe en Jesucristo. La primera cosa es que Dios justifica, nos justifica y no nos considera culpables. Mire usted qué cosa más grande. Yo no sé cuántos pecados he cometido hoy, y a lo mejor me inclino ahora y pido perdón a Dios por los pecados que he cometido y sé que Dios me va a limpiar, pero antes que yo me acueste voy a haber cometido algún otro pecado más. Pero continuamente Dios me va a estar perdonando cada vez que yo clamo a Él, y no me va a estar considerando culpable. Digo más, y esto es una no doctrina, pero sí es una manera de pensar que tiene el creyente cristiano, al menos el evangélico bautista. Si usted ha puesto su fe en Jesucristo y usted de verdad le ama y usted de verdad le sirve, como decía, usted sigue siendo pecador como yo soy pecador, y si usted se muere y no le dio tiempo a pedirle perdón por algo que usted hizo, usted todo está justificado delante de Dios. Porque hay personas que dicen, ay, pero si me muero, cometí un pecado y no me da tiempo a pedir perdón. Bueno, cuando uno comete un pecado, que se da cuenta enseguida de pedir perdón enseguida a Dios. Pero que no, usted está justificado delante de Dios. Usted si de verdad puso su fe en Jesucristo, si de verdad tiene su fe en Jesucristo, bueno, usted tiene que estar pidiendo perdón de sus pecados continuamente. Pero eso no quiere decir que si cometió un pecado y le dio un patatú y se murió, ya usted va a verificar. No. Usted está justificado porque usted ha puesto su fe en Cristo. Repito, si de verdad usted ha puesto su fe en Cristo. Pero eso no quiere decir que usted no tenga que pedir perdón por su pecado. Usted y yo tenemos que pedir perdón por nuestro pecado. Así que la primera cosa es justificación. Repito el pasaje que dijo ahorita de Romanos 5:1, que estamos justificados por la fe. Y eso nos permite tener paz
con Dios. Cuando uno está justificado, está en paz con Dios. No está en enemistad con Dios. El que está en enemistad con Dios es el hombre que no cree. Ese es el que está en enemistad con Dios. Y la Biblia habla mucho acerca de eso, del hombre que está en enemistad con Dios. La segunda cosa que hace la salvación, o que ocurre con la salvación, es la reconciliación. Dios se acerca a nosotros y no hay enemistad con Él. Allá en Colosenses 1:21, no voy a leer los pasajes, todavía nos queda algo por estudiar y no quiero invertir tiempo en eso, al menos no en todo, ¿no? Dios se acerca a nosotros y no tenemos enemistad con Él. Cuando uno pone su fe en Jesucristo, Dios entonces ya, vamos a decir, está accesible a nosotros. Está accesible a nosotros. Lo que ocurre cuando nosotros pecamos es que la comunicación entre Dios y nosotros como que sufre una obstrucción. Cuando pecamos, tiene acceso a Dios, pero cuando pecamos, la comunicación entre Dios y el hombre no se rompe, sino que se obstruye. Hasta que usted pide perdón y se pide entonces la obstrucción. Eso es lo que ocurre cuando uno está en pecado como creyente. Hasta que no pide perdón, la comunicación no se vuelve a mantener. De modo que si usted está en pecado y no le ha pedido perdón a Dios, yo voy a decirlo a los cubanos, y los cubanos van a entender, no pierda tiempo en pedirle a Dios algo, porque Dios no se lo va a conceder. Usted puede llevar tiempo pidiéndole a Dios tal cosa, que está muy justificado, pero cuando usted está en pecado, como la comunicación entre Dios y usted está obstruida o está rota, en ese momento, Dios no va a oír su petición. Uno tiene que pedir a Dios con el corazón contrito y humillado. Pues, Señor, yo te pido esto, si es tu misericordia, y si es tu voluntad. Porque la Biblia dice que hemos de pedirlo conviene, no sabemos pedirlo como conviene. Dice, no lo sabemos, no sabemos a veces pedirlo como conviene. Pedimos cosas y no sabemos lo que estamos pidiendo. Y el Señor no nos da lo que estamos pidiendo. Sin embargo, al cabo del tiempo nos damos cuenta, caramba, si yo hubiera pedido esto, me hubiera ido más mal. Qué bien que Dios no me concedió esto. ¿No les ha pasado a ustedes tal vez en un momento algo así? Dice, yo me hubiera pedido, a mí me había pasado por lo menos, ¿no? Me hubiera querido tal cosa y Dios no me lo concedió. Y al cabo del tiempo, si tal cosa me hubiera pasado a mí, hubiera estado todavía más malo. ¿Qué va? Menos mal que no se me dio. No, se me dio, no. Dios te conoce, sabía que no te iba a hacer falta o que no te iba a convenir y por eso no te lo dio. Lo que pasa es que yo digo muchas veces, uno tiene, como en el auto, ¿no? Uno ve con luz corta, pero Dios ve con luz larga. Dios ve hasta allá hasta el final. Lo que tú ahora no te das cuenta, Dios sí se da cuenta y lo sabe. Es como que dijera, no, esto no le conviene a Él. Porque al final será así. Entonces, esa reconciliación, mientras haya pecado, va a estar obstruida o va a estar contaminada o no va a estar bien. No va a estar bien. Es como cuando un esposo y la esposa a veces tienen su riña, ¿verdad? Y a mí me ha pasado y supongo que los que están aquí de matrimonio en algún determinado haya pasado, ¿no? Pero eso pasa muchas veces, ¿no? En esa comunicación a veces pasó algo que ella me hizo, pasó algo que yo le hice y entonces no está muy bien la cosa no está ni regular, como decía mi papá, y entonces hasta que uno ya vamos a arreglarlo, pido perdón, o ya te pido perdón, entonces, de nuevo la reconciliación, de nuevo la comunicación fluye de allá para acá y de aquí para allá, sin lugar a dudas. Bueno, estamos reconciliados con Dios. La tercera cosa que hace Dios en su gracia en el proceso de salvación es la redención. La palabra redención significa liberación mediante el pago de un rescate. Esto era algo que se llevaba a cabo muchas veces y muy a menudo y muy frecuentemente en el Antiguo Testamento, la redención. Alguien pagaba un rescate, o sea, llegaba yo y este hombre estaba esclavo de aquel y dice, ¿cuánto cuesta este hombre? No, cuesta tanto y le coge. Yo te lo pago, eres libre, vete. No era esclavo mío ahora. No, yo pagaba por él, cuando ya no es esclavo tuyo, ya te pagué por él, ya te puedes ir. No eres esclavo mío, tú eres libre. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Nos redimió, pagó el precio que había que pagar. La Biblia enseña, lo dijo el propio Dios, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si no hay derramamiento de sangre no hay perdón por los pecados. Por eso está el simbolismo en el Antiguo Testamento de los sacrificios de aquellos animales. Eso, sobre todo el sacrificio de un cordero sin mancha, de un año, sin defecto, etcétera. Eso estaba significado, estaba tipificando
al Cordero de Dios, como dijo Juan, que sería después inmolado. Porque ese Cordero sin mancha y sin defecto era Jesucristo, no tuvo defecto, ni tuvo mancha, ni tuvo pecado, ni tuvo nada. Entonces, eso es lo que está haciendo la redención. Está liberada la persona por el pago de un rescate. ¿Cuál fue el pago de rescate? La muerte de Cristo. ¿Qué fue lo que pagó Jesucristo? La sangre, porque Dios había dicho que sin sangre no hay perdón de pecado. Pero Él tiró allí en la cruz, vertió la sangre que tenía que vertir yo. Vertió la sangre que tenía que haber vertido Rosita, porque es pecador. Vertió la sangre de Olga, vertió la sangre del pastor, vertió la sangre de todo el mundo. Ahora, usted tiene en su poder, en su voluntad, el derecho de apropiarse de ese pago. Hasta bien. Porque si él va a hacer, no, yo no quiero que tú me pagues nada, yo me voy a quedar aquí. Después, aunque yo quiera pagar el dinero, no puedo hacer nada, él no se va a ir, él se va a quedar ahí. Así que eso es liberación, liberado por el pago de un rescate. Y somos liberados de culpa ante Dios por ese rescate pagado por Jesucristo. La cuarta cosa que ocurre cuando somos salvos es la regeneración. La regeneración es lo que se llama el nuevo nacimiento, que es producido en el creyente por la acción del Espíritu Santo de Dios. En 1 Juan 5.1 el apóstol Juan lo llama nacido de Dios. Es lo que Nicodemo, cuando ustedes van allá a Juan 3, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, Nicodemo llega y quiere saber, este hombre que era un maestro de la ley, era una gente importante, una gente que conocía, y Cristo le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y aquí el hombre tan inteligente pensaba que él, que estaba tan viejo ya, y tan trajayudo, tenía que volver a ser niño o volver a nacer. Dice, ¿me voy a hacer otra vez? No entendía. Y Jesucristo tuvo que decirle, si no naces de agua y de espíritu, Nicodemo, tú no tienes que volverte niño otra vez de nuevo, es de agua y del espíritu. O sea, tiene que haber una transformación de tu mente. Y esa la da el Espíritu Santo cuando usted acepta a Cristo como su Salvador. Lo justifica, lo reconcilia, lo redime y lo regenera. Es lo que se llama el nuevo nacimiento, que es producido por la acción del Espíritu Santo de Dios. Nadie produce el nuevo nacimiento de por sí. Yo no voy a decir, yo voy a dar un nuevo nacimiento ahora, no. Eso no va a pasar nunca, ¿no? Eso ocurre cuando usted pone su fe en Cristo y es una acción que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de todo el que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo. No es posible que nosotros podamos hacer nada en relación a eso. Y está el último paso, que es la adopción. ¿Sí? Es un acto de la gracia de Dios mediante el cual, después de ser justificados, reconciliados, redimidos y regenerados, somos aceptados en la familia de Dios. Somos considerados hijos de Dios, como dice Romanos 8:15. Somos considerados hijos de Dios. Y dice Pablo cuando escribe Romanos, y si hijos, también coherederos de las riquezas de su gloria. Así que esa gloria que el pecado nos ha destituido de ella, al poner la fe en Cristo y siendo adoptados, tenemos derecho a las riquezas de su gloria, a esa gloria de nuevo. Ahí están los pasajes de Romanos 8:15, de Efesios 1:5, de Gálatas 4:5. Les invito a que ustedes después con calma, cuando tengan la conferencia, lo busquen, lo lean y vean lo que la palabra de Dios dice. Las tres son epístolas de Pablo, Romanos, Efesios y Gálatas. Y el último aspecto por considerar, gloria a Dios que, ¿verdad? Tiempo, son las 8 minutos, pues concédame 5 o 10 minutos más nada más y estaremos terminando. El último aspecto por considerar, y lo menos importante, ¿no?, es el costo de la salvación. Que no hay mucho que hablar sobre eso porque ustedes conocen, ¿no? La salvación es gratuita. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero tuvo un costo. Costó. A nosotros no nos costó nada. No, a mí no me costó ni un centavo, como decimos nosotros después en español cubano, pero tuvo un costo. Y un costo enorme, ¿no? Dios envió a su Hijo para que pagara por los pecados de toda la humanidad. Todas las personas que han vivido en este mundo, a partir de Jesucristo, y hasta hoy, hasta este momento, la sangre de Jesucristo ha sido derramada para pagar por los pecados de todas esas personas. No sé cuántos cientos o miles de millones serán los que han vivido, ¿no? En este momento hay como 8 o 9 mil millones de personas en el mundo, no sé cuántos serán, pero ¿y cuántos más miles de millones habrán pasado? Por todos ellos, por todos ellos. Dios mandó a su Hijo para que pagara por los pecados Jesucristo de toda la humanidad. Ya dije anteriormente que si no hay derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿no? De modo que toda la sangre que todas estas personas tenían que haber redimido, vamos a decir, se la ahorraron.
se la ahorraron. ¿Quién la derramó? Jesucristo. ¿Y qué pide ahora? Que pongas tu fe en Él nada más. Que pongas tu fe en Él nada más. No sé si ustedes conocen un poco acerca, yo no conozco mucho tampoco acerca de este programa de brujería y santería y esas cosas, ¿no? Pero cuando una persona se va al santo, se va a hacer santo y esas cosas, la cantidad de cosas que le piden, tienes que comprar esto, tienes que comprar lo otro, tienes que vestirte de blanco, tienes que ir a tal lugar, y no, aquello, y le cuesta miles, al menos en Cuba, cuesta miles y miles de pesos poder hacerse santo. Tiene que estar vestido de blanco y tiene que raparse y una serie de cosas. Y la gente hace esas cosas. Y la gente se rebaja a hacer esas cosas, para ser llamados santos. Yo conozco personas que se han hecho santos, posiblemente ustedes también conozcan, no sé, si Puerto Rico, Perú, esas cosas habrá, pero en estos países latinos acá, yo conozco que en Puerto Rico también hay algo de eso, ¿no? En Cuba sí hay muchas cosas de esas, en otros países. Pero el costo de la salvación no es lo que te pide Dios, que tengas fe en Jesucristo, es lo que hizo. No te está pidiendo nada, como decimos nosotros también, nada de otro mundo, ¿no? Pon tu fe en Cristo. Entiende cuál es el Evangelio, entiende cuál es la razón de lo que está diciendo la palabra de Dios y cree solamente en Él. Ningún ser humano podría derramar su sangre para que los pecados de la humanidad fueran perdonados, ya que al ser todos pecadores, ese derramamiento de sangre no tendría valor para Dios. ¿Quién podría tener, qué derramamiento de sangre de una persona podría tener valor para Dios? Bueno, yo puedo tener el derramamiento de mi sangre y si tiene valor para algo es para mí mismo, pero yo no puedo hacer nada por los pecados de Él, ni por los pecados tuyos, ni por los pecados de nadie. ¿Quién sí podía hacerlo? Jesucristo. ¿Por qué? Porque la sangre que Él derramó fue de un hombre sin pecado. De un hombre sin pecado. Fue un sacrificio acepto. Los teólogos dicen, Dios fue propiciado, ¿no? Dios fue propiciado, o sea, a Dios le agradó ese sacrificio que hizo Jesucristo. Y el hombre fue expiado. Quiere decir que el hombre, su pecado, expiar quiere decir quitar, eliminar. Dio ese sacrificio con lo que hizo Jesucristo y quitó el pecado. Repito lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo alguien sin pecado podría morir por los que pecaban. Alguien sin pecado podía morir por los que pecaban. Por esa razón Dios envió a su Hijo a morir por toda la humanidad. El justo por los injustos, ¿no? El sin pecado por los pecadores. Qué amor tan grande, ¿verdad? Qué amor tan grande. Si ustedes leen Filipenses capítulo 2 y apúntenlo por ahí después, los primeros versículos, van a ver ahí que se llama la humillación y la exaltación de Cristo. Cómo Jesucristo dejó su trono de gloria, dejó todo su lugar al lado del Padre para entregarse y morir y muerte de cruz, como dice Pablo en Filipenses 2, ¿no? Por eso dice por Pablo, por eso Dios le exaltó al todo sumo, porque hizo algo que nadie nunca iba a hacer. Dios envía a su Hijo a morir por toda la humanidad, el justo por los injustos y el sin pecado por los pecadores. Y el costo fue la horrenda muerte en una cruz, una de las muertes más horribles que ha existido en la historia de la humanidad, la muerte en la cruz. Una muerte a la que el propio Jesucristo accedió a sufrir por su amor a la humanidad. Léanse Filipenses 2, del 5 al 8, para que ustedes puedan ver lo que dice Pablo. El autor de Hebreos resume en este pasaje, si lo va a leer, todo esto, dando una advertencia importante y al mismo tiempo plantea una pregunta. Allá en el libro de Hebreos está, bueno, yo dije el apóstol Pablo, no se sabe quién fue quien escribió Hebreos, ¿no? Yo tengo muchas veces el criterio de que fue Pablo, pero no se puede afirmar porque no hay ninguna pista clara que diga. Pero allá en Hebreos capítulo 2, y con esto lo terminamos. Capítulo 2. Los versículos de 1 a 3, mira lo que dice el autor de Hebreos. Y este pasaje se titula en las Biblias, la Reina Valera, no sé los demás, una salvación tan grande. No sé cómo habrán las revisiones, cómo estarán en la Biblia de ustedes. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este verso en buen español quiere decir, es importante que ustedes atiendan bien a estas cosas, no sea que se equivoquen. En buen cubano ellos metan el delicado pie, ¿verdad? Y nadie le gusta equivocarse. Es necesario que estén diligentes, que sean realmente, que tomen esto con seriedad, no sea que nos deslicemos. Y dice el 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, la historia nos está diciendo con lo que ha pasado, que todo esto es verdad. Dice él entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que este tema del pecado y la salvación, como usted ve, están íntimamente ligados. La salvación es la solución al problema del pecado del mundo, pero la salvación solo se obtiene por la fe en Cristo. Recuerden todo lo que hemos dicho y a más tardar el domingo van a tener esta conferencia, la cual yo les sugiero y les exhorto a que la lean y busquen bien los pasajes, mediten los pasajes. Muchas Biblias tienen aclaraciones y tienen comentarios que pueden ser de ayuda para ustedes. Vamos a tener una palabra de oración para terminar y le doy gracias a Dios porque pudimos terminar estos dos temas doctrinales en tiempo. Padre, gracias sobre gracias, porque podemos servirte. Gracias por todas tus enseñanzas, Señor, en tu palabra. Permite que seamos no solamente oidores, sino hacedores, y que aprendamos, Señor, a escudriñar tu palabra para adquirir conocimiento. Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, tratar de ser perfecto, llegar a ser perfecto para toda buena obra. En esta hora permite que esta palabra, que es tu palabra, haya llegado a los corazones y las mentes de estos hermanos y sea de bendición para cada una de sus vidas. Bendíceles y ayúdeles a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y a crecer espiritualmente y a madurar espiritualmente en su vida cristiana. Gracias sobre gracias por esta oportunidad de servirte y por esta oportunidad de estar aquí en esta hora. Bendice a tus hermanos, cuídalos, llévalos a sus hogares con paz, con tranquilidad y con cuidado y amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.